Me voy a Estados Unidos. Adrián Sack, muy buenas noches. Bueno, finalmente Estados Unidos hoy bien temprano no solamente desconoce el resultado de la elección, sino que dice el presidente electo de Venezuela se llama Edmundo González Urrutia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches aquí, 20:15 en toda la costa este. Bueno, sí, eso es lo que ha dicho a ultimísima hora de la noche el secretario de Estado, Antony Blinken, que, bueno, decidieron pasar de la tarjeta anaranjada que le habían sacado al régimen de Maduro a la roja directamente, bueno, reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Y la explicación fue que fue el único sector que hasta ahora mostró las actas. La coalición que, bueno, se adjudica haber sacado cerca del 70% de los votos, es para el gobierno de los Estados Unidos el ganador. Ahora, el tema es que los residentes venezolanos, aquí los exiliados venezolanos, que aquí en los Estados Unidos son cerca de 500.000, ¿no? Que ya hacen que la colectividad venezolana sea de 800.000, le reclama a Estados Unidos acciones a un gobierno de Joe Biden que no se quiere meter más en demasiados problemas después de lo que pasó cuando el gobierno de Donald Trump apoyó la creación del gobierno paralelo de Juan Guaidó, justamente, ¿no? El que se quema con leche, ya sabemos lo que pasa. Entonces, hasta ahí va. ¿Y qué dicen cerca del gobierno de los Estados Unidos? Gente que trabaja con el gobierno de los Estados Unidos como el Centro Estratégico de Análisis Internacionales, que lo que dice es que creen, justamente el gobierno cree que lo que va a pasar acá es que va a haber una escalada interna dentro de Venezuela con más protestas, que van a recrudecer las protestas. De hecho, la oposición llamó para una gran protesta para mañana sábado, justamente, pero creen que a partir de ahí se van a ir disolviendo las protestas. De hecho, la mayor preocupación no es quién gobierna Venezuela, sino que acá venga un contingente todavía mayor de venezolanos a vivir ilegalmente, ¿no? Ya son cerca, como te decía, de 500.000 que fueron beneficiados con una visa temporaria y temen justamente porque esta situación se desborde, siendo el tema de la inmigración ilegal uno de los más sensibles, sobre todo para Kamala Harris, ¿no? Que es la candidata del oficialismo aquí. Entonces, esa es la gran preocupación. ¿Y qué es lo que se plantea? Que más o menos le están diciendo desde el gobierno a los residentes venezolanos, ¿qué quieren? Que invadan. Por supuesto que eso no lo van a hacer, no se está ni cerca de hacer esto, más allá de la escaramuza infantil entre Elon Musk y Nicolás Maduro, ¿no? Acerca de una invasión y de disparates. Realmente no hay una posibilidad de intervención. Estados Unidos no quiere intervenir más para no estar en el póster otra vez de las universidades latinoamericanas y que los regímenes autoritarios, autocráticos o dictaduras vivan de los bloqueos de los Estados Unidos como forma de sustentación de poder, como forma de mantener el poder, como excusa para mantener el poder. A ver, Adrián, se me genera una pregunta, igual con Darío Piñotti, pero se me genera una pregunta. Por supuesto. Si efectivamente no hay elementos o todavía no están las actas y el desagregado que mencionaba Marco Teruggi, eso es una cosa y es absolutamente legítimo que se reclame. Es el reclamo incluso de las posiciones de Brasil, de México y de Colombia. Ahora, ¿de qué manera se legitiman las actas que sí muestra la oposición? Ahora vuelvo con eso. Adrián, Darío, muy buenas noches. Da la sensación que Brasil y este trabajo con México y con Colombia parece ser, de alguna manera, la posición más racional, la posición de mayor cautela en una escena que realmente se puede poner aún todavía más áspera. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Racionalidad y más robustez, porque el hecho de que hayan hablado los tres presidentes por teléfono le da a esto un volumen político, un volumen diplomático de magnitud y hace que comiencen a barajarse otros escenarios. La última vez que hablamos reportábamos de la conversación telefónica entre Lula y Biden. Al día de hoy estamos hablando de la de Lula, López Obrador y Petro. Y entre medio el retorno de Celso Amorín, el enviado de Lula, que de Caracas llegó aquí a Brasilia. Hizo dos declaraciones entre la noche de ayer y el mediodía de hoy. Y ahí lo que vemos es un leve corrimiento de aquella sintonía con Washington, cuando hoy dijo Celso Amorín, no, nosotros no vamos a acompañar, muy lejos estamos de acompañar
cualquier posibilidad de reconocer una victoria de González como hizo Estados Unidos. Dijo que le sorprendía esto y usó un término, una expresión en un diplomático de carrera. Él fue 2 veces canciller y ahora es una especie de canciller personal de Lula. Es poco habitual. Recordó palabras de Sergio Amorín, el big stick de los Estados Unidos, aquel garrote usado por los norteamericanos cuando ocupaban, invadían países a principios del siglo XX. Dijo, ese no es el camino a seguir, y también trajo a la mesa otro punto que ya había sido mencionado por Brasil en otras negociaciones y ahora está en el tapete. Consideramos que cualquier proceso para normalizar la situación en Venezuela, no estoy citando literalmente, necesita que Estados Unidos revise las sanciones contra el país caribeño. Bien, estamos en vivo, en Brasil, en Caracas, en Venezuela y también en los Estados Unidos. Martín y Fer tienen preguntas. Volveremos, por supuesto, con nuestros colegas a ver si lo hacemos dinámico para sacarnos dudas y también ofrecerle a la audiencia, bueno, algo de información y cierta claridad respecto a lo que está pasando y lo que puede venir. Martín. Yo tengo una para Adrián. Buenas noches. ¿Cómo te va, Adrián? Vos seguís finamente las elecciones norteamericanas y estos días dijiste que Kamala Harris estaba buscando el voto progresista. Al mismo tiempo, ya que hay 500.000 venezolanos, yo no sé si cuántos están registrados, si votan o no votan, si son todos legales o ilegales, pero supongo que influyen 500.000. ¿Esto influye en el voto de la Florida, por ejemplo, el estado de Florida, que es un estado que fue clave para Trump en las elecciones en su momento? No, la gran mayoría de los venezolanos que vinieron, sobre todo desde el comienzo del régimen chavista, ya desde el comienzo del 2000, no vota porque no son ciudadanos estadounidenses. O sea, han pedido asilo, pero la ciudadanía no les ha sido dada. Acá únicamente votan quienes ya son efectivamente ciudadanos estadounidenses. Pero sí, desde luego, que agita corrientes en Florida, en el voto latino, donde, bueno, digamos, las comunidades, sobre todo en Doral, ahí en Miami, que se mezclan con los cubanos, con toda esta corriente, digamos, hiper pro-republicana también. Todos los cubanos que han llegado a lo largo de los años se han hecho automáticamente republicanos, a pesar de que son los demócratas, ¿no?, quienes supuestamente siempre tienen una visión más abierta y más internacional de la política estadounidense. Esto desde luego que es caldo de cultivo para los republicanos, sobre todo para la campaña de Donald Trump, que quiere poner justamente una postura más dura, pero anti nuevos venezolanos, ¿no? Él ha dicho que ha sinonimizado al ingreso ilegal de venezolanos con la delincuencia. No hemos tenido un caso policial aquí en este estado de Georgia, desde donde les hablo, del asesinato de una estudiante de enfermería que fue llevada a cabo por un venezolano que estaba aquí de manera ilegal, estaba sin documentos, y que fue un caso puntual y que hizo ver con malos ojos, sobre todo a muchos republicanos, a muchos conservadores, a este ingreso masivo de venezolanos. Entonces, esta indefinición o lo que suceda es caldo de cultivo justamente para alimentar el voto conservador. Voy a Marco Teruggi en Caracas. Marco, te traslado esa pregunta. Uno puede entender que en la inexplicable demora de las actas, de los datos desagregados, se generan las dudas que se generan respecto al resultado electoral. Ahora, ¿de qué manera se certifica que lo que mostró la oposición, lo que muestra Corina Machado y Edmundo González es fiel, como para decir, bueno, estos son los que ganaron? Bueno, de hecho, el hecho de que no haya ido hoy al Tribunal Supremo de Justicia a exponer las actas es lo que se empieza a señalar como pregunta acerca de cuán verídicas son esas actas. De hecho, hoy el gobierno hizo una rueda de prensa, mostró muchas de esas actas y algunas no tienen firma de testigos. Es decir, lo que hay en realidad es mucho más frágil e inestable de lo que dicen tener. Y no es un dato menor. Estamos hablando que las elecciones fueron el domingo. Hoy es viernes. O sea que en 4 días, cuando el Poder Electoral tiene 30 días por ley para entregar los resultados, Estados Unidos ya definió que hay otro candidato que fue electo y no el que dijo el Poder Electoral. A mí me parece que primero es un tiempo evidentemente muy apresurado, que algunas cosas parece que estaban ya pensadas desde antes y que Estados Unidos está nuevamente reproduciendo una fórmula de no reconocer al presidente y sostener una presidencia alternativa virtual que no tiene poder real para el país.
Pero estamos hablando de 4 días. Claro, claro. Y el Poder Electoral tiene un mes para dar el resultado. ¿En qué otro país, amén de la valoración que se tenga sobre Venezuela, a los 4 días, cuando hay una falta de claridad sobre el resultado electoral, se dice desde otro país que ganó otro candidato presidencial? Creo que hay que poner eso sobre la mesa porque no es menor y compararlo con lo que está planteando Brasil, Colombia, México, que dice, esperemos, tengamos un grado de paciencia, conversación, sentemos las partes, que esto no escale, porque se vio lo que pasa cuando escala en Venezuela. Claro. Me parece que ahí tampoco uno puede mirarlo con inocencia, diciendo, bueno, a los 4 días Estados Unidos perdió la paciencia y dijo que hay otro presidente. Juan Guaidó fue un presidente virtual que, de hecho, antes que ser nombrado internamente, fue nombrado desde afuera. Fernando. ¿Qué tal, Teruggi? Buenas noches. A ver, que Estados Unidos no reconozca a Maduro es una cosa y puede tener entidad. Me parece que los elementos presentados pueden llevarlo a esa conclusión. Ahora, que reconozca otro gobierno por una elección por un 70% que no se puede demostrar, me parece que le quita credibilidad a la crítica, ¿no? Pero a mí al proceso, lo que no me queda claro es esto. Me gustaría que me cuentes, ya que estás en Venezuela, ¿quién es el tercero en disputa? Digamos, Maduro, está Edmundo González, y la tercera fuerza, ¿quién sería? Para saber qué opinan. ¿Esas terceras fuerzas son títeres del madurismo o existen realmente y tienen opinión propia? Las terceras fuerzas empiezan a partir de 1.25% del resultado, según lo que se dijo hoy. Por lo tanto, en términos cuantitativos son fuerzas pequeñas. Hoy fueron al Tribunal Supremo de Justicia. Un candidato, Enrique Márquez, no firmó el acuerdo de reconocer al Tribunal Supremo de Justicia como el árbitro de la disputa electoral y dijo, yo quiero que el CNE haga públicas las actas. También Javier Bertucci, pastor evangélico, candidato presidencial, dijo, yo quiero que el CNE haga públicas las actas. O sea, es algo que sí se está escuchando y que los otros candidatos están planteando. La pregunta es, ¿se va por los canales institucionales o se va por fuera de los canales institucionales? ¿Se reconoce a los poderes del Estado o no se reconoce a los poderes del Estado? Está bien, pero... Si no te los reconoce, sí, porque se dice, bueno, no, están hegemonizados por el chavismo, yo voy por fuera, bueno, entonces se está jugando en otro terreno, hacia otro lugar. Está bien, No sé pero si me explico. digo, Sí, claro. pero así como Maduro dice tener actas y la oposición dice tener actas, los que salieron en tercera o cuarta posición también deben tener actas de esas mesas. ¿Ellos con quién coinciden? ¿Con el 70% que dice Corina Machado o con el 51% que dice tener Maduro? ¿De qué están más cerca? En primer lugar, reconocieron el resultado electoral y luego, a medida que el Consejo Nacional Electoral no hacía pública el resultado desgranado, empezaron a exigir al Consejo Nacional Electoral que dé esos resultados. Ahora, ¿dónde se dirime eso? Sería la pregunta. Van al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia va a convocarlos para que presenten sus actas. Es decir, cada partido va a tener que presentar sus actas en el Tribunal Supremo de Justicia y ahí se va a dirimir las actas que tienen los diferentes partidos. Amén de eso, el Consejo Nacional Electoral tiene que entregar el resultado pormenorizado, desglosado con todas las actas. Son 2 vías en simultáneo para intentar contener institucionalmente la crisis. Si no es eso, ¿qué es? ¿Un presidente alterno otra vez, reconocido por Estados Unidos? ¿Una lluvia de sanciones económicas como plantea Leopoldo López? Digo, en este momento la encrucijada, que no es ayer, que no es el domingo, así como estamos hoy. ¿Es por dentro de los poderes del Estado o es por fuera con más sanciones y un presidente alterno reconocido de Marco, ¿a vos te sorprende con la mano en el corazón o con la mano en la cabeza analizando como quieras? ¿O como dice el tango, la historia vuelve a repetirse? Se parece mucho a lo que pasó en el 2019. Lo que hay que preguntarse ahora qué es lo que sigue, porque si uno ve a Estados Unidos repetir una formulación, ahora la ampara en que, según Estados Unidos, fue Urrutia que ganó las elecciones. Pero es la continuidad de en realidad lo que había hasta ahora. Al día de hoy Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela. Que reconozca a otro presidente es continuar con el statu quo diplomático que hay, que no es lo mismo que la situación económica, donde sí se han reaperturado canales de negocios con empresas que han venido a comerciar a Venezuela. ¿Es la continuidad de una política? La pregunta es, en este momento, ¿qué grado de consenso hay en Estados Unidos para con eso? ¿Hasta qué punto pueden avanzar en algún tipo de presión? Son las especulaciones que hay dentro de Venezuela. Está Estados Unidos a muy pocos meses de sus elecciones y hay que ver a su vez a dónde se toman las decisiones para otra vez continuar con esta política. Tal vez sea, entre comillas, simplemente seguir con lo que ya estaba. La figura de Guaidó se agotó, vive en Miami,
ahora es con González Urrutia, que habrá que ver qué hace González Urrutia. Insisto, el poder se puede enunciar, se puede decir yo soy presidente, ahora el ejercicio del poder dentro del país, que es lo que pasó en el 19, lo sigue teniendo el gobierno. Habrá que ver la evolución de esto, pero me suena más a una repetición de algo conocido que algo realmente sorprendente. Ya voy a trasladarle estas preguntas a Adrián Sack. Enseguida quiero preguntarle cómo ve esto, Darío, desde la mirada de Brasil. Sé que te tenemos que despedir, Marco. Lo último, ¿crees que se puede dirimir en la calle? ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está la tensión? ¿Puede haber enfrentamientos? Porque me parece que eso también puede ser determinante. El lunes fue el día crítico, muy crítico, con movilizaciones, protestas, sectores violentos que también incendiaron instituciones del Estado. El martes se aplacó y la calle estaba absolutamente desértica, parecía la situación de pandemia, era muy impactante. Miércoles, jueves, viernes hubo un regreso al conjunto de las actividades, 90% aproximadamente de las actividades. Hay que ver qué pasa mañana. El objetivo para la oposición, que lo dice, es que no se, entre comillas, enfríe la calle, son los términos que utilizan. Claro. Entonces es probable que intenten que no baje esta situación e intentar volver a levantar algún tipo de ánimo y confrontación callejera. Hay que ver qué pasa mañana y sobre todo qué dice María Corina Machado mañana en la marcha, a qué convoca para seguir en lo que ella dice, cobrar lo que afirma su victoria. Gracias, Marco. Muchísimas gracias por todos estos días. Gran aporte para entender mejor la situación. Un gran abrazo. Un abrazo. Me voy a Darío Piñotti. Darío, ¿Lula va a ir a hablar con Boric o tiene intención de hablar con el presidente brasileño para seguir dándole cuerpo a esta posición de esperar y ver, reclamándole a Maduro que aparezcan los elementos, pero al mismo tiempo tratando de generar por lo menos algún grado de calma y conducir la escena? El lunes próximo, Luis Ignacio Lula da Silva y Gabriel Boric en la Casa de la Moneda, en el Palacio de la Moneda en Santiago, tendrán una reunión a solas en la que ese será uno de los temas. Ayer el Palacio de Itamaraty convocó a algunos corresponsales, estábamos allí, para hablar sobre esto y nos decían que, claro, ese es un tema. No quieren aquí en Brasilia que ese sea el único asunto de la agenda, pero lo desborda. Y hay que tener en cuenta en esto, Lula y Boric tienen buen diálogo, pero también y particularmente Boric y Andrés Manuel López Obrador. López Obrador prácticamente no salió de México en su sexenio y una de las pocas veces que lo hizo fue el 11 de septiembre del año pasado para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Por tanto, ahí también hay un canal de comunicación, de tal suerte que, como lo referíamos hace un minuto, Brasilia, Bogotá, México, no digo que va a sumar a Santiago, porque esto es muy difícil, pero sí establecería un nivel de armonía, un nivel de comunicación que en este tipo de guerras, donde por un lado está lo físico, lo militar, lo material, que son los enfrentamientos en Venezuela, de los que recién hablaba Marco, y por otro lado está la guerra de los telefonemas de las embajadas y de las delegaciones de las sedes presidenciales. Última, Darío, para vos. Ya voy a preguntarle a Adrián Sack si Estados Unidos está dispuesto a ese nivel de confrontación que ya ocurrió con Guaidó y que mencionaba Marco Teruggi. ¿Qué pasa con la embajada argentina en Venezuela y la custodia que hace Brasil? Una noticia que ocupó hoy, este viernes, algo inusual, espacios importantes en los diarios, en las cadenas de televisión. Hay dos aspectos en esto, Pablo. Algo un poco más folclórico, un poco más futbolístico, lo de ver la bandera brasileña en una sede diplomática argentina impacta y se expresa alguna xenofobia, algún uso vulgar. Desde el otro lado hay un motivo por el cual la diplomacia brasileña, y esto es el Palacio de Itamaraty, y el Poder Ejecutivo, esto es el Palacio del Planalto, hinchan el pecho. Ellos dicen, demostramos que la diplomacia es más fuerte y que finalmente Milei, esto lo recitaban prácticamente hoy en el Planalto, tuvo que agradecer las gestiones del gobierno brasileño. Un detalle, también se observó aquí, Milei agradeció al gobierno brasileño, no a Lula. Un gran abrazo, Darío, y gracias por todos estos días. Por favor, otro. Voy con Adrián Sack. Adrián, nos venís contando desde el lunes de qué manera en la política estadounidense esto fue instalándose. Al principio me acuerdo cuando dije acá, en la conversación pública política no está el tema, pero sin embargo hoy es determinante la posición. Te traslado la pregunta de Marco. ¿Hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a jugar de tal manera que allí se tense todo y volver al escenario de reconocer un gobierno, reconocer y sostener internacionalmente un gobierno paralelo como fue con Guaidó?
hasta dónde lo podemos ver nosotros, además, lo que están haciendo por detrás la Casa Blanca. Muy buena y el gobierno reflexión. de Nicolás Maduro. Muy buena observación. El gobierno de Nicolás Maduro, que está siendo sostenido en buena parte gracias a que Estados Unidos le está comprando el petróleo crudo desde hace 2 años. Y a partir de ahí, fíjate que por la galería se fue disolviendo el gobierno, gobierno títere realmente inexistente de Juan Guaidó, ¿no? Fue una molestia, parece haber sido parte de un acuerdo, digamos, en el que Estados Unidos terminó ayudando mucho a Venezuela a sostener a su gobierno. Pero por otro lado, algo que hay que dejar en claro sobre el Tribunal Superior de Justicia. Aquí Brian Nichols, ¿no?, asesor especial y vocero de la Casa Blanca, y también prácticamente todos los medios, conservadores y progresistas, están de acuerdo en remarcar que el Tribunal Superior de Justicia tuvo a todos sus miembros nombrados por el chavismo y en particular sí, claro, hay un desconocimiento, por Nicolás Maduro. hay un desconocimiento de toda la institucionalidad venezolana. Por eso es importante la pregunta de Marco. Bueno, y si no se juega ahí, Sí. ¿dónde se juega entonces Sí. esta definición? Bueno, la definición, por ahora lo que están haciendo es un wait and see, o sea, esperar y ver justamente, y lo que se hizo hoy, lo que hizo ayer en realidad Anthony Blinken, Sí. de apoyar o de reconocer el triunfo de González Urrutia, fue también para apurar lo que en realidad Estados Unidos quiere, que es que Maduro muestre las actas. Acá lo que se remarca es que si bien tiene un mes para mostrarla, nunca, ni siquiera en la victoria ajustadísima que tuvo el régimen chavista cuando Maduro es elegido por primera vez, en el año fue 2012 o 2013, ya no me acuerdo, nunca se tardó tanto. Al otro día ya estaban las actas, ya tenías todo el resultado detallado y pormenorizado. Ahora se manda el proceso a una Corte Suprema en la que nadie, por lo menos acá, Claro, cree. allí, y que creen que claro. no es más que otra burla y una manera de ganar tiempo. No, yo creo que afuera de Venezuela no hay muchos países que crean en eso tampoco. A ver, o sea, Fer. van a esperar, bueno, muestren las actas de una buena vez, digamos. Fer. Adrián, ¿cómo te va? Cerolini te saluda. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Me interesa saber el tema de Kamala Harris, estos temas, cómo les pegan, porque Estados Unidos está el tema de la inmigración ahora, como decían, bueno, paremos acá porque ya no queremos más gente, pero justamente una mujer que es hija de un jamaiquino y una hindú que se conocieron en una universidad, es raro que termine, que además tiene una cara que justamente mezcla de razas. El concepto de raza ya no corre, pero se además entiende de lo que que hablo. Trump hizo hincapié en eso, le dijo, yo no sé si es hindú, si es afrodescendiente. Bueno, por eso digo, Es terrible. ponerse en Claro, onda dijo, como sé, que la... sé que es marxista, dijo. ¿Eh? Sé que es Solo sé marxista. que es dijo. marxista. Claro. A ver, Bueno, Adrián. por eso, ¿qué ese es pasa ahí? Trump, ese es Trump. ¿Qué pasa? Ah, ¿ya está más fuerte ahora en Estados Unidos? ¿Ya está? Los que entramos, pero no entra más nadie. ¿Ese es el concepto que hay ahí en general en el país? Y lo que pasa es que la situación se le fue de las manos con los millones de inmigrantes, vamos a llamarle indocumentados. Yo me acuerdo un póster que veía en la facultad, ningún ser humano es ilegal, y es cierto, no desde el punto espiritual, desde el punto de vista espiritual también, no sé humano, cómo llamarle, humano, pero los sí. que entraron, humanos, sí, humanos también. Pero te digo, eso es algo que justamente ha desestabilizado, sobre todo, la armonía social en varios países, en varios estados, quiero decir, justamente, aquí en los Estados Unidos, y bueno, que inmediatamente los sectores conservadores le atribuyen la suba del delito y a otros por lo menos una situación de desborde, de no saber qué hacer, de tener que usar hoteles abandonados en la pandemia para darle cobijo, para no tenerlos en la calle. Muchos pasaron a ser homeless. O sea, es una situación donde se ve un desgobierno claro y algo que se le reclama mucho, particularmente a Kamala Harris, que como vicepresidenta, como todos los vicepresidentes de Estados Unidos, está a cargo de los temas inmigratorios junto con el jefe del Departamento de Migraciones, pero es quien lleva, digamos, la política macro de la migración. Bueno, fue la principal crítica y el talón de Aquiles de Kamala Harris, Claro. digamos, que hizo que tuviera una imagen negativa todavía superior. O sea, que va a tener que exagerar ese durante casi gesto, toda la claro. presidencia. Claro, va a tener que Va a tener exagerar. que exagerar, va a tener
que agarrar los remos fuertes y va a tener que justamente tratar de remarcar estos rasgos que, bueno, fueron ninguneados de alguna manera o burlados por Donald Trump para poder llegar más a la gente y recuperar el voto, no digamos afroamericano, digamos negro, por favor, que es lo que les gusta acá. Black, esa es la palabra, porque negro sí es denigrante. Sí, negro es denigrante, black pero no. afroamericano... afroamericano es Elon Musk. Recordemos que es sudafricano y está viviendo acá. Está Y vemos que no es. Sí, está bien. Buena aclaración. La palabra correcta y la que no ofende a la comunidad negra es black. Jamás digas negro. Acá se considera de otra manera, entonces uno está muy imbuido de eso. Adrián, nuevamente, te agradecemos mucho todas estas tardes, noches, por favor. con gran profesionalismo, trayendo información en una lectura muy compleja que a veces se hace desde aquí, de lo que allí ocurre y cómo se ven las cosas, que nos traes programa a programa. Un gran abrazo. Otro enorme para ustedes. Que Y esté buen muy fin bien. de semana. Igual. Adrián Sack. Bueno.